Semana celebramos, ¿cierto?, independencia, la libertad de la nación, reconociendo, ¿cierto?, esa primera junta que dio inicio a la patria. En fin, tantos detalles, tantas cosas que podemos encontrar, indagar allí en la historia en relación a, ¿cierto?, nuestra libertad. Y dice la Biblia en Gálatas 5.1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Gracias a Dios por esta palabra hermosa que viene a reafirmar una verdad. Gálatas 5.1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire, la verdad que desde julio que estoy viendo que como que vienen bien seguido estas celebraciones de independencia, ¿cierto?, de la patria en distintos países. Hace poco tiempo atrás estuvo Perú, Bolivia, me parece que también Colombia, y están como bien cercanas las fechas de esas celebraciones de independencia, ¿cierto?, de la patria. Y cuando, hermanos, recordamos las luchas, los sacrificios que aquellos hombres, aquellas mujeres hicieron por alcanzar esa carta de independencia, podemos llegar a una conclusión. Cuando uno investiga la historia de cómo se llega a una libertad, a una independencia, que da lugar después al correr de los años a una celebración de esas fiestas patrias o por la patria, la verdad que entonces también se recuerda esas luchas, los sacrificios que mujeres, hombres hicieron por alcanzar esa carta de independencia. Estoy viendo, me quedé pegado con la serie de Pancho Villa, que usted la puede encontrar por ahí, no sé si fue la plataforma de Disney, sí, Disney creo que es. Está la serie de Pancho Villa, donde me enteré de varias cosas de lo que vivió México, por ejemplo. También tuvo su periodo largo de prácticamente de un gobierno de dictadura, ¿cierto? Y cómo se logra allí el poder ser libres, producto de revolución. Los mismos que sacan a un dictador, después se instalan, después se levantan otros revolucionarios para sacar a estos otros. Se dan cosas bien interesantes, bien novedosas, producto, ¿cierto?, de poder llegar a una libertad. A veces con buenas almas, otras veces con no muy buenas. Pero en todo yo veía allí el compromiso, el sacrificio de hombres y aún mujeres para alcanzar esa carta de independencia. Y sí, viendo todo eso podemos llegar a una conclusión, y es que la libertad es algo demasiado valioso. La libertad es algo realmente valioso. Y queremos esa libertad para muchos pueblos que todavía están con ese yugo fuertemente. Tenemos el ejemplo cercano de Cuba, de Venezuela, o de lugares donde se instalan gobiernos por años y no dan lugar, ¿cierto?, a que se viva la tan llamada democracia, y que haya alternancia en los gobiernos, ¿cierto?, y no alguien se instale producto, ¿cierto?, o resultado de la fuerza, prácticamente en algo que se vuelve después una dictadura. Y cuando entonces hay gente que pelea por la libertad, que lucha por la libertad, vemos entonces que es algo realmente valioso, demasiado valioso. Y vemos que detrás de eso hay gente que aún derrama sangre, hermanos amados, hay derramamiento de sangre, y hay compromisos férreos para poder llegar a la libertad. Pero si hay alguien, hermanos amados, que ha hecho el máximo sacrificio para lograr la libertad, y la libertad no de una nación,
sino de la humanidad, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Libertad, ¿cierto? Nuestra libertad del pecado, de la condenación, del dominio de Satanás, la cual fue pagada esa libertad con su propia sangre, con su propia sangre. Y para lograr nuestra libertad, el Hijo de Dios entregó su vida hasta la última gota de su sangre. Y es por eso, hermano, que no podemos menospreciar esa libertad viviendo en esclavitud. No podemos menospreciar esa libertad que le costó el derramamiento de su sangre al Hijo de Dios. No podemos menospreciar aquello, ¿cierto? Esa libertad que Él nos ha dado, que compró, dice la Biblia, que compró a precio de sangre, viviendo en esclavitud, viviendo en plena esclavitud. Y por eso, hermano, que cuando alguien no vive esa libertad en Cristo, la verdad que al final lo único que produce o lleva a su vida a volver a poner un yugo sobre su vida, sobre su cabeza. Y a pesar, hermanos, que nuestra carta de libertad fue firmada, podríamos decir, con la sangre de Cristo en la cruz, muchas personas lastimosamente quieren seguir viviendo bajo el yugo de la esclavitud. Ese yugo que yo le menciono de la esclavitud. ¿Qué esclavitud, pastor? ¿Qué yugo puede nuevamente colocarse en nuestra vida cuando no gozamos de la libertad que Cristo Jesús nos ha dado? Bueno, hay varios yugos de esclavitud. Uno de ellos es la esclavitud del materialismo, por ejemplo. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y algunos, siendo libres en Cristo, nuevamente se atan a este yugo del materialismo que pasa a ser el Señor de sus vidas. Aún conociendo a Cristo, experimentando libertad, vuelven a este yugo de lo material, de las riquezas terrenales, y dice la Biblia que no se puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Y hay gente que se ata a eso. Hay gente que se aleja de Dios, de congregarse, producto de su amor al dinero, a la riqueza, y generar recursos, hermano amado, y no poniendo su mirada ni dependiendo del Señor. El problema es cuando nos falla la salud y no podemos responder a compromisos de generar recursos y riqueza, y nos damos cuenta que al final solo tenemos que depender del Señor. Está bien trabajar. El dinero no es malo si lo usamos bien y lo usamos para bendecir la obra de Dios. Las riquezas no son malas. Hay gente con riqueza que se ha convertido a Cristo y bendice el trabajo misionero y ayuda para la edificación de templos y bendice a la iglesia. Eso no es malo. Lo malo está cuando eso pasa a ser el Señor en nuestra vida. El dinero, lo material, las riquezas pasan a ser el Señor y a ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Así que a veces se cae en la esclavitud del materialismo. También está la esclavitud de los vicios, de las adicciones. ¿Qué dice Proverbios 23, 31 al 35? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Ahí habla de ya una adicción, y en este caso pone como ejemplo el vino. Cuando ya se mira, cuando ya comienza a resplandecer su color en la copa,
cuando entonces comienza ya a darte una cierta fascinación y se produce esa adicción hasta el punto que llega a mirar lo extraño, a hablar en otras palabras incoherencias, ¿ah? Y despertarás, pero nuevamente volverás a aquello, dice, porque ya hay adicción, hay adicción. Y pone como ejemplo el vino, y hay otras adicciones también. Si nos detenemos en ellas, si las miramos, las buscamos, comenzarán a hacer el efecto, ¿cierto?, que el Señor no quiere en nuestra vida, porque entonces aquello se va transformando en una esclavitud. Teniendo a Cristo, siendo libres en Cristo, ojo con esas esclavitudes que comienzan a atrapar nuestra vida, nuestro corazón. El materialismo, el dinero, ¿cierto?, las adicciones, los vicios. También hay esclavitud de las relaciones pecaminosas y destructivas que de repente permitimos en nuestra vida, lo que le llamamos hoy en día esas relaciones o amistades que son tóxicas. Esclavitud de relaciones pecaminosas y destructivas. ¿Qué dice la Biblia en Juan 8:34? Juan 8:34 dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que no te dejes influir por amistades pecaminosas, destructivas, porque si no también te llevarán a ti a esclavitud. Y eso es lo que el Señor no quiere si usted ya ha vivido su libertad en Cristo Jesús. Tremendo, hermano. Hay otra esclavitud que de repente permite la gente, o a veces habiendo recibido a Jesús, habiendo ya experimentado la libertad en Cristo, de repente también podemos caer en la esclavitud de la falta del perdón. Esclavitud de la falta del perdón. ¿Qué dice Primera de Juan 2:9? Primera de Juan 2:9 dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Está todavía en esclavitud de tinieblas, producto de la falta del perdón. Cuando entonces, hermanos amados, seguimos aborreciendo a nuestro hermano, a nuestro prójimo, eso da lugar a esclavitud en nuestra vida y va a demostrar que todavía caminamos en tinieblas. Y lo que el Señor quiere es que vivamos en nuestra libertad en Cristo Jesús. Así que, hermano amado, hermana, no guarde esa odiosidad y esa falta de perdón en su corazón, porque te esclaviza solamente a ti. El otro usted lo verá, con el cual usted guarda todavía algo en contra, lo verá muy bien, pero usted comienza a amarrarse y atarse a una esclavitud si sigue guardando esa odiosidad y esa falta de perdón en su vida. Y Dios no quiere eso. Dígale al que está a su lado: Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Esclavitud de falta de perdón. Dé lugar al perdón, mi hermano, y es usted el que será libre y será beneficiado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, tenemos que hacernos una pregunta muy, muy importante en nuestra vida, y es la siguiente: ¿por qué quiero vivir en esclavitud si Cristo ya pagó un precio alto por mi libertad? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué quiero vivir en esclavitud si Cristo ya pagó un alto precio por mi libertad? ¿Por qué querer seguir viviendo en esclavitud si el Señor ya pagó un precio? Y es un precio alto, ¿cierto?, por mi libertad. Bueno, veamos aquí en la palabra de Dios que nos tiene algo que decir y respondamos esta pregunta muy, muy importante para entonces ver cómo podemos cuidar nuestra libertad. Diga conmigo: yo debo cuidar mi libertad. Amén. Y mire lo que dice Efesios capítulo 5, es un pasaje largo, pero lo vamos a leer, hermano, porque es importante leerlo en relación al mensaje de hoy. Dice Efesios 5, 1 al 10. Efesios 5, 1 al 10. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados,
y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Recién lo leímos en la ofrenda, pero voy a agregar algo más ahora. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó a sí mismo por nosotros. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Número 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Este es un pasaje tremendo, hermano, que usted debiera volver a leer y remarcar todo lo que el Señor le está hablando. Amén. Vuelva a leerlo, porque allí entonces encontramos lo que el Señor nos dice en cuanto a por qué volver a esclavitud si Jesús pagó un tremendo y alto precio. Y fue a precio de sangre, lo que recordamos normalmente cada Santa Cena. Entonces, amados, debemos dejar, dice, no haya en nosotros fornicación, inmundicia, palabras deshonestas, truhanería, sino que todo debe ser acciones de gracias para con nuestro Dios. Porque dice la Biblia, ningún fornicario, ningún inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia, ninguno de esos tiene herencia en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Así que la cosa es seria, hermano. La cosa es seria, por tanto, hay cosas que debemos sacar, quitar de nuestra vida, considerando el tremendo sacrificio que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. No seáis partícipes, dice, con ellos, aun con esa gente que se comporta de esa manera. Porque dice usted, en otro tiempo erais tinieblas. Tú y yo antes éramos, ¿qué dice? Tinieblas. No es que andábamos en tinieblas, sino que nosotros éramos tinieblas. Y recuerde de dónde le sacó el Señor. Y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, dice, más ahora soy luz del Señor. Dígale al que está a su lado, gózate porque eres luz. Ahora eres luz. Enciende la lucecita a su lado, ¿no? O está en tiniebla. ¡Guau! ¡Qué trágico sería, hermano! Porque ahora dice, porque en otro tiempo, no ahora, en otro tiempo, erais tinieblas, mas ahora sois luz del Señor. Luz del Señor. Que salga esa luz por tu mirada, por tus ojos. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu, que involucra ser hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, toda justicia y verdad. No mundo de mentiras, verdad. Comprobando entonces así lo que es agradable al Señor. Amén. ¿Se da cuenta? A ese llamado, ¿cierto? Es que nos lleva el Señor o hace el Señor cuando ya estamos libres en Cristo Jesús. Libres en Cristo Jesús. Del momento que le hemos conocido, que le hemos recibido, que le hemos abierto el corazón para que sea nuestro Señor y Salvador.
Hay que cuidar esa libertad, hermanos amados. Así como los pueblos, las naciones, tienen ese esmero por cuidar la libertad que se produjo un día, ¿cierto? Cuando hubo una independencia, cuando se salió de ese yugo, de ese azote opresor. Más, ¿cuánto más nosotros, hermanos amados, que el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz en Cristo Jesús? Y para cuidar nuestra libertad, ¿sabe lo que hay que hacer? Porque debemos cuidar nuestra libertad, lo que estamos diciendo. Pero ¿qué debemos hacer? Vivamos conforme al modelo de Cristo y no según el modelo del mundo. Porque hoy en día, con más fuerza, el modelo del mundo quiere instalarse en nuestros corazones. Pero nosotros debemos entonces cuidar nuestra libertad viviendo conforme al modelo de Cristo y no según el modelo del mundo. Mira lo que dice Efesios entonces 5.1, que decía, Efesios 5.1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como hijos amados. Mire, hace algún tiempo atrás se popularizó, podríamos decir, en todo lo que es el mundo cristiano, el ambiente cristiano, una campaña. Esto nació en Estados Unidos, tengo entendido, y hubo una campaña dentro del pueblo cristiano muy llamativa que giraba alrededor de una sola pregunta. Y se menciona en predicaciones, en la literatura cristiana, esta pregunta. Y la pregunta es, o era, ¿qué haría Jesús? Y algunos le pusieron también allí, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? Y era un lema cristiano que motivaba a las personas a tomar decisiones y comportarse de acuerdo con los principios y enseñanzas de Jesús. Entonces, esa pregunta te hacía pensar, cuando tú te veías envuelto en distintas situaciones, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y era como un lema entonces. Yo quiero decirle que este lema tiene que seguir estando vigente en nuestra vida cristiana hoy en día, pues cuando entonces vivimos, ¿cierto?, conforme a la manera como lo hace el mundo, es decir, conforme al sistema de pecado, materialismo, vanidad, placeres de la carne, es allí cuando caemos en esclavitud. Por eso, para vivir en libertad, ser libres de la esclavitud, la palabra de Dios nos invita ¿a qué? A ser imitadores de Dios, ser imitadores del Señor, es decir, que vivamos conforme a los valores del reino de Dios y no ante cualquier tentación. Entonces allí nos debemos preguntar, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar para ir de acuerdo a los valores del reino de Dios? Si esta semana se ve en una situación un poquito complicada, en una decisión que tiene que tomar, recuerde, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en medio de esta situación? ¿Qué haría Jesús en mi lugar cuando estoy siendo tentado a quedarme con lo que no me corresponde? Porque la persona de al frente se equivocó, el vendedor se equivocó. Yo no puedo decir, bendición de Dios, si sé que entonces está malo dar lugar a esa tentación de quedarme con un dinero de más, de quedarme con una prenda de vestuario de más. Ahí entonces, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? Ser imitadores del Señor, dice la palabra, es decir, que vivamos conforme a los valores del reino de Dios. Y es bueno entonces seguir haciéndonos esa pregunta, ¿qué haría Jesús? Pues si hacemos, hermanos amados, lo que le agrada al Señor, viviremos siempre en la verdadera libertad. Y usted allí entenderá, ¡ay, qué bueno! Ya soy libre de este yugo, de esta esclavitud. Cuando nos hacemos esa pregunta y decidimos conforme a los valores del reino de Dios. Mira, la frase siguiente, la menciono, dice, la verdadera libertad no está en hacer lo que el mundo hace, sino en vivir como Jesús vivió.
La verdadera libertad no está en hacer lo que el mundo hace, sino en vivir como Jesús vivió. Que podamos ser los cristianos de este tiempo. Y cuando a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez, era porque se les veía con la conducta de Cristo. Llamarle cristiano era como decir pequeños cristos dispersados en las calles, en la ciudad. Allá van los cristianos, porque veían la conducta, veían el ejemplo de Cristo. A veces damos otro ejemplo, otra conducta, y la gente no nos puede decir con libertad que tú eres un cristiano y una cristiana. Qué terrible que de algunos se diga, este es un religioso nomás, o este es un hipócrita, porque no vive la vida de Cristo, no vive la vida de Jesús. Y que puedan realmente llamarnos cristianos como se les llamó a los primeros cristianos en el tiempo de la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, porque había una conducta, porque había un esfuerzo de agradar a Jesús por sobre todas las cosas, tomar decisiones pensando en esa pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? La verdadera libertad no está en hacer lo que el mundo hace, porque el mundo te dirá, mira, hace esto porque eres libre. Esa es una libertad camuflada, entre comillas, porque la verdadera libertad es vivir como Jesús vivió. Diga conmigo, voy a vivir como Jesús vivió. Y eso significa aplicar palabra de Dios, considerar los principios de la palabra de Dios y caminar y vivir en obediencia a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Así que, hermanos amados, para cuidar nuestra libertad comprada a precio de sangre, esa libertad que el Señor nos ha dado cuando Él vino y llegó a nuestra vida, como dice el antiguo himno, Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Él me dio, porque Él vino a mi corazón. Entonces, para cuidar nuestra libertad, vivamos conforme al modelo de Cristo. El modelo de Cristo, traiga continuamente el modelo de Cristo a su vida, a nuestra vida. Y ahí viene la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría el Señor frente a esta situación, frente a esta decisión a tomar? ¿Qué haría Jesús? Entonces, para cuidar esa libertad, vivamos conforme al modelo de Cristo y no según el modelo del mundo. Número 2, acá quiero decirle también, que para cuidar nuestra libertad debemos andar en amor, así como Dios nos ha amado. Cuidando nuestra libertad se logra también andando en amor, así como Dios nos ha amado. ¿Qué dice Efesios 5:2 o qué decía? Porque ya lo leímos. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire, lastimosamente hoy en día en el mundo, en la sociedad, hay un tipo de amor al que no se le da importancia y tiene que ver con el amor propio. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley, Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y sabe, el amor propio tiene que ver con el valor, el respeto que cada persona se debe tener a sí misma. Eso es el amor propio, el valor y respeto que cada persona debe tener a sí misma. Y este amor fundamentado en Cristo Jesús. Allí entonces eso nos va a guardar de aceptar la esclavitud del pecado, de las relaciones destructivas y de todo aquello que daña o quiere dañar nuestra identidad. Porque el momento que usted ha creído, usted ha pasado a tener una nueva identidad, y es la identidad en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, acá vemos que cuando está
ese amor a mí mismo, respaldado, fundamentado en Cristo, nos va a guardar de la esclavitud del pecado, de relaciones destructivas y de todo aquello que daña nuestra identidad. Y significa elegir la libertad que Cristo nos ofrece y nos entonces lleva a quitar toda cadena que el mundo quiere imponer. Porque el mundo te va a hablar de otros amores, pero con Cristo Jesús debo aprender también a amar al prójimo, primeramente, como yo me amo a mí mismo. Y debemos amarnos a nosotros mismos para darnos cuenta, hermano, el daño que la esclavitud del pecado está causando en nuestra vida. Además de alguna vez ha escuchado la expresión, oye, pero ámate un poquito. Ámate un poquito, porque si usted está permitiendo cosas en su vida que te van dañando, que te van deteriorando, que te van alejando de Dios, usted está demostrando que no tiene ningún amor por sí mismo. No permita cosas que destruyan tu propia vida, que te alejen del Señor. Tienes que amarte. Así como amas al prójimo, tienes que amarte a ti mismo. ¿Me va entendiendo? Mire, ninguna esclavitud edifica. Ninguna esclavitud edifica. Si usted de repente es tentado a esclavizarse de algo, sepa desde ya que ninguna esclavitud edifica. Toda esclavitud es destructiva, dañina, incluso llega a ser mortal. Mire lo que dice Romanos 6:21. Romanos 6:21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ¿qué fruto? Se lo parafraseo. ¿Qué fruto? ¿Qué resultado? ¿Qué buena consecuencia tenían ustedes de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Usted dirá entonces, si se salió de aquellas cosas, usted dirá, no, pues no tenía ningún fruto, eran puros problemas. Me metía en cada cosa, me dejaba esclavizar, ¿y cuál era el resultado? Puros problemas, puras malas consecuencias, puras situaciones, resultados desagradables. Y en algunos casos, incluso el fin de aquellas cosas, dice la Biblia, es muerte. Así que, amados hermanos, consideremos también que debemos cuidar nuestra libertad andando en el amor, así como Dios nos ha amado. Y partiendo, ¿por qué? Por amarme a mí mismo. Dígale al mismo yo te amo. Yo te amo. No permitiré, usted se ríe, pero recuerde que David le hablaba al alma. Alma mía, alaba al Señor. Estaba diciendo mismo, alaba a Dios, habla a su alma. No permitiré destrucción, esclavitud y cosas que me alejen de Dios. No lo permita, porque el daño se lo va a hacer usted mismo, a su alma, a su ser. Entonces, debo amar y partiendo por mí, debo amar como Dios nos ha amado. Como Dios me ha amado. Así que mi hermano, cuídese, ámese, no permita la basura, la inmundicia, el pensamiento que te hunde, que te perjudica. Anidar obedezcamos ahí la palabra del Señor para no dañar mi amor propio, para no alterar mi amor a mí mismo. Comienza amándote algo más en este día y que eso vaya creciendo y no permitir cosas que te dan. La gente a veces, hermano, a veces yo no entiendo a la gente. No se ama a sí misma y permite cosas que no debiera permitir. Permite cosas que le destruyen, que le afectan, que le van dañando. Y dice la Biblia que debo amar al prójimo así como me amo a mí mismo. En relación como me amo a mí mismo será mi respuesta hacia el prójimo. Por eso que hay gente tan indiferente al prójimo,
tan dañina en contra del prójimo, porque ya no se ama a sí misma. A veces hay solo egoísmo y se confunde amor propio con egoísmo que tiene instalado mucha gente en el corazón. Así que, amados, cuidémonos, porque aún el resultado de muchas cosas que vamos guardando en el corazón por no amarnos pueden llevar a muerte como resultado final. Número 3, para cuidar nuestra libertad, apartémonos de lo que no nos conviene. Para cuidar nuestra libertad en Cristo Jesús y celebrar nuestras propias fiestas conmigo mismo, entonces cuidemos nuestra libertad y apartémonos de lo que no nos conviene. Y andamos celebrando muchas fiestas patrias, y siguen tan esclavos como siempre, sin buscar la libertad en Cristo Jesús. ¿Ah? Por eso que pasan tanto accidente, hermano. Mire, estoy llegando a la respuesta de que por qué ocurren tantas cosas malas cuando hay estas festividades. Primero que nada, la gente no conoce al Señor. Segundo, no se ama a sí mismo, no ama al prójimo. Y en vez de tener una celebración sana, se produce daño y hasta situaciones de muerte. Bueno, no entro en más detalle, hermano, porque paso al punto 3. Para cuidar nuestra libertad, apartémonos de lo que no nos conviene. Efesios 5, 3 al 4, ¿qué decía? Efesios 5, 3 al 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, dice, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, acciones de gracias. Tenemos que reconocer algo muy importante, amados, que la verdad que hay cosas que aún no sean pecado, no convienen a nuestra vida. Cosas que aún no sean pecado, sin embargo, no convienen a nuestra vida. ¿Qué dice 1 Corintios 10:23? 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ahí con sabiduría de Dios yo tengo que ir, ¿cierto? Viendo, reflexionando esas costumbres o lo que estoy haciendo. Por ejemplo, aquí voy a entrar a picar, como dicen los maestros. Por ejemplo, usar redes sociales no es pecado, pero pasar todo un día y horas revisando allí en las redes sociales, memes, videos, puede generar una dependencia, una esclavitud. Yo he visto unos videos cuando una mamá le quita la tablet o el celular a un niño y el niño se transforma. No sé si lo ha visto usted. Se transforma, se vuelve un demonio. Esa criaturita. Y patea a la mamá y le dice palabras feas y hace, cierto, un escándalo inmenso. Pero a veces le pasa a los adultos también. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Y puedo hacer uso entonces de redes sociales? Sí, puedo hacer uso. El problema es cuando ya hay una dependencia. Es como cuando el adicto no tiene la droga. ¿Cómo anda? ¿Cómo le llamamos comúnmente nosotros? Un angustiado. A veces hay angustiados porque no tienen el celular, no tienen acceso a las redes, a los juegos, a cuántas cosas. Andan angustiados, se transforman, se desesperan, hermanos amados. ¿Ah? Y esas cosas muchas veces nos distraen, nos roban el tiempo de lo principal. Si no hay un equilibrio, si no sabemos administrar, nos roba el tiempo de la comunión con Dios, de compartir con nuestra familia, de nuestros descansos, de conversar en la mesa. Días pasados estuvimos en un discipulado de pastores y fuimos a almorzar. Y cuando nos sentamos en la mesa a almorzar con los otros pastores, ¿te acuerdas lo que dijo la pastora Claudia? Dijo, les damos la bienvenida, dijo, a todos los pastores, y le hemos puesto aquí las mesas disponibles para tener un rico almuerzo, pero prohibido usar celulares. Algunos acataron.
Pero yo miré así entre ojos y ya habían varios ya que están con el... Era inevitable, hermano, y estamos hablando de pastores. Era inevitable para algunos estar ahí tecleando, ¿cierto? Y la idea era conversar, conocerse con pastores nuevos que han llegado y poder tener comunión. Pero mire el enemigo cómo nos quita a veces la comunión y nos distrae y nos evita tener ese tiempo de comunión, de conocernos, de conversar, de poder, porque ahí crece la relación cuando se conversa, cuando se puede tener esa linda comunión que el Señor nos permite. Pero a veces esto pasa en casa también y ahí debemos esforzarnos, hermanos amados, para que no ocurra. Te dirá que le estoy poniendo mucho, pero capaz que haya un grado de esclavitud, de adicción. ¿Ah? Ayune un día tiempo de redes sociales, porque no solo se puede ayunar comida, se pueden ayunar otras cosas también. Y eso es para usted y también para mí, porque hoy día así vivimos. ¿Ah? La tecnología es buena, la usamos, puede ser de bendición, pero así como el cuchillo, que lo necesitamos para cortar, cocinar, de repente también, ¿cierto? La tecnología mal usada nos puede dar un zarpazo, un aguijón por ahí. Así que, amados, cuidemos y por sobre todo tener esa comunión hermosa con el Señor, que nada ni nadie nos quite esa comunión, porque debemos apartarnos de lo que no nos conviene. Administremos, pidamos al Señor sabiduría, como pidió el sabio Salomón, que en su momento dado la tuvo enormemente para administrar, para tomar decisiones, para llevar el día a día, y nada entonces provoque esclavitud en nuestras vidas. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes. El amarnos a nosotros mismos también involucra tener sabiduría, dar lugar a una inteligencia en nuestras vidas. Hoy día se habla mucho de la IA, la nueva inteligencia artificial. Y yo digo, ¿qué está pasando con la nuestra? ¿Dónde está quedando la nuestra? Porque se está creando también el acudir continuamente a la inteligencia artificial. Y la mía y la tuya ya se me acabó, ya se nos fue. ¿Cómo, Señor? Danos más inteligencia si también la podemos pedir. Danos sabiduría para decidir como corresponde. Danos sabiduría para no caer en yugo de esclavitud y cuidar mi libertad, nuestra libertad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser sabios, inteligentes, reconocer en nuestra vida todas aquellas cosas que, aunque también, cierto, como dije, no son pecado en sí misma, pueden ser usadas por el enemigo. Porque recuerde usted que hay uno que es el Dios de este mundo, del sistema, y es Satanás el diablo. Y entonces tenemos que considerar y ser inteligentes y reconocer en nuestra vida todas aquellas cosas que aún no son así directamente pecado en sí mismo, sin embargo pueden ser usados por el enemigo para llevarnos a una esclavitud. Viva, celebre su libertad en Cristo. Venga gozoso aquí cada domingo. Si viene miércoles, venga gozoso a celebrar. Aún en su casa, cuando pone alabanza, celebre y declare: soy libre en Cristo Jesús. Ya no hay yugo en mi vida. Ya no doy lugar a que el enemigo se aproveche o me zamarree o zarandee, como lo hizo en un momento dado, cuando ya, recuerde, no decía andaba en tinieblas, decía yo era tinieblas, cuando erais tinieblas. Pero el Señor vino para hacer ofrenda grata, agradable, y ofrecerse y derramar su sangre por ti para vivir en plena libertad en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, póngase de pie y demos gracias a Dios por esta reflexión de hoy, más que prédica, es una reflexión de algo que usted, yo sé que ya sabe, ya conoce, pero hoy el Espíritu Santo ha querido recordarnos una vez más acerca de cuidar nuestra libertad. Y como algunas veces digo, si usted quiere el mensaje, pídamelo, se lo doy, se anotó, muy bien por eso, pero hay muchas cosas aquí que debemos seguir reflexionando para bendición de nuestras propias vidas. Recuerde entonces todo lo que hemos dicho en esta hora. Y hemos hablado, hermanos amados, hemos hablado, ¿cierto?, de algunas esclavitudes que pueden destruir nuestra vida, algunas esclavitudes que pueden robarnos el gozo, la paz, pero la peor esclavitud que pueda tener el hombre
es aquella que nos separa de Dios y nos lleva a condenación eterna. Y la palabra del Señor dice claramente: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con estas palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5, 5 al 6. Efesios 5, 5 al 6. ¿Sabe qué? No importa lo que digan los hombres, no importa cuán aceptable parezca algo en la sociedad hoy en día o aún en nuestra propia mente. Si vivimos en desobediencia y seguimos atados a lo que es el pecado, tarde o temprano enfrentaremos la ira de Dios. No demos lugar a eso. Seamos sabios y seamos inteligentes. Yo quiero decirle que hay esperanza para la gente, y es lo que usted y yo debemos predicar, que Jesús nos ofrece libertad verdadera. Habla a otros de Cristo. Usted que ya salió de las tinieblas, usted que está cuidando su libertad, lleve libertad a otros también, para que conozcan la vida y se abra la puerta del reino de Dios para aquellos también. Juan 8, 34 al 36 dice: Jesús les respondió. Juan 8, 34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo te libertó, vive esa libertad y lleva este mensaje de libertad a otros también. Yo quiero decirte que tu carta de libertad, así como se firmaba un acto de independencia, yo quiero decirte hoy que tu carta de libertad fue ya firmada con la sangre de Cristo en la cruz. Así que dé gracias al Señor, porque esa carta de libertad fue firmada. Cuídela, vívala sabiamente, inteligentemente. Y hagamos caso hoy día a lo que el Señor nos ha hablado por medio de su palabra. Diga conmigo: cuidaré mi libertad. Diga, cierre sus ojitos. De hoy y cada día cuidaré mi libertad, quitando toda esclavitud, toda esclavitud. Hoy me comprometo, si ya lo he hecho, me comprometo a seguir cuidando esa libertad que tú me das. Gracias, Señor, alábele, adórele. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno, por esta tu palabra, Señor, en la cual nos habla hoy en día de cuidar nuestra libertad, salir de todo yugo, de toda esclavitud. Ayúdanos, Señor. Gracias porque nuestra carta de libertad fue firmada con la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias te doy, Padre bueno. Y hoy tomo el compromiso, Señor, de cuidar esta libertad, apartándome de todo aquello que no conviene. Cuido mi libertad, andando en amor como así tú nos has amado. Señor, cuido mi libertad en esta hora, Señor amado, viviendo conforme al modelo de Cristo y no el modelo que me quiere imponer el mundo. El modelo tuyo está en tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a vivir en el modelo de tu palabra, en tus propósitos, en tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos y gracias, Señor. Soy libre en Cristo Jesús. Se rompen yugos de esclavitud en esta hora y vivo y me gozo en la libertad que Cristo Jesús me ha dado. Gracias, Padre bueno, por la obra de tu Hijo Jesús en nuestras vidas. Y te damos gracias y te alabamos y te adoramos. Amén y amén. Dele un lindo aplauso al Señor. Alábele, adórele y dígale: esta libertad fue comprada a precio de sangre. No la perderé, no la menospreciaré. Involucra la sangre del Cordero. Amén. Amén. Le cantamos un momento.